El presente video se hace como apoyo para los estudiantes de grado décimo que están viendo el tema de longitud de arco. Usos de la fórmula de longitud de arco. Actividad 1. En un objeto circular, medir su diámetro y su longitud de circunferencia. Entonces podían escoger cualquier objeto y a partir de él tomaban la longitud alrededor del cuerpo y eso corresponde a la longitud de la circunferencia y el diámetro corresponde a la línea que va de extremo a extremo de la circunferencia pasando por su centro. El objetivo es aprender a utilizar esta fórmula. Longitud de arco igual al radio por el ángulo θ. Tenemos que tener presente que la longitud de la circunferencia está en unidades de longitud, centímetros o metros, el radio está en unidades de longitud, centímetros o metros, y que el ángulo de la circunferencia, por el hecho de que está relacionado el diámetro con la longitud de la circunferencia, entonces el ángulo está en radianes. Para una circunferencia el ángulo será 2π. Luego que los estudiantes trajeron las medidas de los objetos que encontraron en su casa, entonces venimos a verificar si las medidas corresponden tienen la correspondencia entre diámetro y longitud de acuerdo a la fórmula que conocemos de longitud de la circunferencia. Entonces tenemos que un estudiante trajo que la longitud de circunferencia de un balón de vóley era 65 centímetros. Otro estudiante trajo que el diámetro de una rueda de bicicleta era 26 centímetros y que su longitud de circunferencia era 163.36 centímetros. Entonces, en base a esas dos situaciones vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a resolver para este caso el balón de vóley, que lograron medir la longitud de circunferencia pero no tenían precisión con el diámetro. Entonces, utilizando la fórmula de longitud de arco, conocemos la longitud, que serían 65 centímetros para toda la circunferencia, o sea, el ángulo en radianes sería 2π. Despejamos en función del radio, 65 lo dividimos en 2π, me daría 10.35. Recuerde que me piden el diámetro, o sea que multiplicamos el radio por 2 y tendríamos 20.70 centímetros. Ya tenemos ese diámetro y pasamos al siguiente caso. La rueda de bicicleta que tiene 26 centímetros de diámetro y que supuestamente tiene 163.36 centímetros de longitud de circunferencia. Aplicamos la misma fórmula donde el arco de la circunferencia o la longitud de la circunferencia es igual al radio por el ángulo. Conocemos en este caso el radio y conocemos el ángulo, que serían 2π en radianes. Reemplazamos. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro, o sea 26 lo dividimos en 2, me daría 13 centímetros y el ángulo sería 2π. Multiplicamos y nos queda que la longitud de la circunferencia corresponde a 81.68 centímetros y que eso pues es totalmente distinto a lo que está en la tabla. Entonces corregimos y pues ya tenemos dos ejemplos donde hemos aplicado la fórmula cuando queremos hallar la longitud de circunferencia. Vamos para otro ejemplo, actividad 3. Ahora, para los dos casos anteriores, vamos a determinar el número de vueltas que giró, en ese caso, el balón de vóley. Cuántas vueltas gira la rueda de la bici si recorre 300 metros. Entonces, la rueda de la bici sabemos que tiene un radio de 26 centímetros. Si lo dividimos en 2, me daría 13 centímetros, pero recuerden que la bici recorrió 300 metros, entonces el radio no lo vamos a dejar en centímetros y el recorrido en metros, tenemos que tener las mismas unidades, entonces tanto el recorrido como el radio tienen que estar en metros. Paso siguiente,
Aplicamos la fórmula, tenemos 300 metros es igual a 0.13 metros por el ángulo. No sabemos cuántas vueltas giró esa rueda. Despejamos en función del ángulo, 300 lo dividimos en 0.13. Esa división me da 2307.69 radianes, todavía no son vueltas. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir los radianes a vueltas. Aplicamos la regla de 3, sabemos que 2pi radianes corresponden a una vuelta. Entonces, 2307.69 radianes, ¿a cuántas vueltas equivale? Despejamos en función de teta y tendríamos que serían 367.28 vueltas la medida para las vueltas que giró la bicicleta. Vamos ahora con el balón de vóley que giró o rodó 300 vueltas. Vamos a ver, ahora un balón de vóley que tiene unas medidas, vamos a mirar cuántos metros se desplazó. Lo mismo, hallamos el radio, lo dividimos en 2, me quedaría 5.175 centímetros, pero esa medida la debo dejar ubicada en metros porque el desplazamiento va a estar en metros. Luego aplicamos nuestra fórmula, desplazamiento o longitud de circunferencia o arco, lo multiplicamos radio por 300 vueltas, pero recuerden que vueltas no son las unidades que corresponden a esa fórmula. Para esa fórmula corresponden unidades de radianes. Entonces convertimos las vueltas a radianes y entonces 2pi corresponde a una vuelta. ¿A cuántos radianes corresponden 300 vueltas? Aplicamos la regla de 3, me da 600pi. Lo reemplazamos en la fórmula, multiplicamos y nos queda que que el balón de vóley, dando 300 vueltas, se desplazó 97.55 metros.